una postura respecto a no dar quórum? Exactamente, tenemos una postura, no vamos a dar quórum para el tratamiento de esta ley, también vamos a votar en contra de esta ley si llega a conseguir quórum, porque además de delegar todas las facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo Nacional, es un impuestazo para las clases medias, para los sectores productivos, es un ajuste para los jubilados, es ceder el poder de los entes de control de los servicios públicos, es hacer una reforma del Estado en relación a los entes descentralizados que regulan un montón de actividades del Estado. La verdad que son mucho más que superpoderes para Alberto Fernández, Sí. Y no nos parece que cerrar el Parlamento con esta ley sea una forma de diálogo y una forma de ser una oposición responsable. ¿Cómo se puede explicar esto, López? ¿Qué quiere decir cerrar el Parlamento? ¿Cuáles son esos superpoderes que quiere Alberto Fernández? Bueno, en principio, delegaciones en materia tributaria que son inconstitucionales. Por otro lado, una suspensión de la fórmula jubilatoria que fue hecha por ley hace 2 años y que es una fórmula jubilatoria que respeta la inflación que ocurra en la Argentina, la pasada y la futura, porque delega también las facultades de control. Los entes de servicios públicos durante nuestra gestión fueron concursados, son los que sancionan las empresas de servicios públicos y hoy quedarían las empresas de servicios públicos a merced de lo que decida solamente el presidente de la Nación. Haber un montón de cuestiones que corresponden exclusivamente al Congreso, facultades extraordinarias, emergencias, con las que no gobernó Cambiemos, pero con las que quiere gobernar Alberto Fernández, y son más fuertes, para que lo entienda toda la sociedad, que las facultades extraordinarias que tuvo Cristina Kirchner, Eduardo Duhalde, el propio Néstor Kirchner. Ahora, diputado, poder en manos de una sola persona. También hay que decir, yo estoy de acuerdo con esto, obviamente, nadie quiere todos queremos que existan los 3 poderes, pero también hay que decir que este año fue muy pobre la tarea legislativa. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuál es la relevancia del Congreso si en un año prácticamente no sesionaron, no votaron nada importante, no gestionaron nada relevante? Bueno, hubo 2 años de Cambiemos donde sacamos leyes por más de está bien, digo este 140 año. votos con una producción legislativa histórica. Digo este hubo año. 1 año y medio de pobre actividad legislativa porque la política no se podía poner de acuerdo en qué sesionar. Pero que un Congreso esté activo y que tenga sus facultades implica controles para cualquier gobierno. Para el gobierno de Macri, que gobernó en minoría, nosotros teníamos un Congreso que nos controlaba, y nosotros queremos poder controlar al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. El Congreso tiene principalmente no solo sancionar leyes, sino esa facultad de control, que la perdería el Congreso y la perdería toda la sociedad. Cuando no hay control, cuando no hay división de poderes, el poder de turno, el poder ejecutivo de turno puede abusar. Y la verdad que queremos dialogar, queremos ser responsables, queremos sacar las leyes como las sacábamos nosotros, con mucho diálogo, con el aporte de bloques opositores. Nuestras leyes las votaba el bloque de Sergio Massa, las votaba el bloque de los gobernadores. Sacábamos leyes realmente por Diputado, un consenso muy grande, y ahora no sería así. ¿Y esta ley de solidaridad? ¿Es de solidaridad con quién? ¿Hacia quién? Porque se sabe muy claramente en la ley, se sabe muy claramente que afecta fuertemente a la clase media, muy fuertemente, la golpea, a los sectores productivos, como el del campo, los golpea brutalmente, pero no está muy claro a quién beneficia, ¿no? Afecta a los jubilados, porque en definitiva no van a tener el aumento que les correspondía en marzo y que les correspondía por ley, pero ¿a quién beneficia? Porque dice exactamente cuánta plata se va a destinar para el plan alimentario, para la tarjeta de alimentos. ¿Está especificado en la ley eso? No, no está especificado. Ese es el problema de la ley. Cuando uno cede estas facultades y le delega al presidente, al Poder Ejecutivo, por ejemplo, hacer aumentos discrecionales para jubilados, para planes sociales, o cuando le delega al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, mejor dicho, qué tipo de políticas tener, no está claro. Acá no hay una base de la delegación, no dice vamos a suspender la fórmula jubilatoria, pero vamos a dar un aumento de tal o cual manera. Entonces no está claro a quién beneficia solamente a más recaudación. Es cierto que la Argentina necesita más recaudación, pero la verdad que recaudar más sin gastar menos tampoco tiene sentido, porque la presión tributaria es muy alta. Entonces, suspender el pacto fiscal por un lado, incrementar bienes personales, incrementar cargas patronales, incrementar retenciones, o sea, incrementar impuestos por demás, incrementar el dólar
con una devaluación encubierta, que es este dólar turista y este dólar para atesoramiento, que va a valer un 30% más, va a recaer sobre las clases medias y sobre los sectores productivos. No queda claro a quién beneficia. ¿Hay que pagar la deuda y están recaudando más para pagar la deuda? Seguramente. ¿Pero a costa de quién? ¿No será mejor gastar un poco menos? Sí. De hecho, claramente hoy vimos cómo el riesgo país bajó y los valores de los bonos subieron, ¿no? El mercado está leyendo que el gobierno va a pagar la deuda, claramente, ¿no? Hoy bajó el riesgo país, subió el valor de los bonos, todos están leyendo que están juntando plata para pagar, ¿no? Para pagar la deuda. Pero yo quería preguntar esto, ¿no? Porque la palabra ajuste quiere decir muchas cosas. Y el gobierno de Alberto Fernández dijo que no iba a hacer un ajuste fiscal, que no había lugar para hacer un ajuste fiscal, porque eso podía implicar afectar a la gente. Pero en realidad el ajuste se está haciendo con los sectores productivos. También el Estado no está haciendo el ajuste, pero la clase media sí lo está haciendo, los jubilados lo van a hacer el año que viene, claramente, o ahora. Y los sectores productivos también. Hay una contradicción muy grande entre el discurso de campaña de Alberto Fernández y las medidas de gobierno. Alberto Fernández dijo una cosa en la campaña, dijo una cosa el 10 de diciembre cuando asumió, pero después no dice nada y manda proyectos de ley o manda decretos de necesidad y urgencia que no parecieran tener que ver con el discurso que tuvo. Tenemos que cumplir con los compromisos, con los acreedores, sí. Tenemos que pagar la deuda, sí. ¿A costa de quién? ¿A costa de las clases medias y los sectores productivos? Yo creo que no, porque lo decía Alberto Fernández, lo decía Cristina Kirchner, pero en lo que mandan es como una trampa que dice lo contrario. Yo creo que hay que comunicar más, hay que comunicar dando la cara con conferencias de prensa del propio presidente, de los ministros, que vengan al Parlamento, vendrán al Parlamento mañana, pero creo que hay que dialogar en serio. El ministro de Economía habló ya 2 veces con los periodistas, dio 2 conferencias de prensa, digamos, para explicar pero muchas de las medidas que mandan en el proyecto de ley no fueron anunciadas por el ministro de Economía. Digo, estos impuestazos y este ajuste a los jubilados no fue anunciado con la claridad que tiene que ser anunciado. Lo último, diputado, ¿tiene el número el oficialismo para avanzar? ¿Tiene quórum, para decirlo correctamente? ¿Tienen quórum para...? No lo sabemos, el bloque del Frente de Todos tiene 120 diputados, está el bloque de La Baña que tiene 10 diputados, hay un bloque más... entonces ya con el de La Baña le alcanza, ya está. Sí, pero no ha sido claro todavía el bloque del candidato La Baña en qué posición va a tener. Nosotros queremos ser responsables y queremos colaborar y queremos sesionar. Ahora, queremos dialogar. No queremos que nos impongan ni que nos atropellen y no queremos esta actitud angurrienta del presidente Fernández de llevarse más superpoderes que todos los gobiernos que lo antecedieron. Queremos en serio un Congreso que lo pueda controlar. Gracias por estos minutos, diputado, muy amable.